Buenos días. En esta presentación vamos a dar a conocer el método de interpolación por Lagrange. Mi nombre es Daniel Villazón Bustillos, soy académico del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Básicamente el propósito de la interpolación es la formulación de un polinomio. Este puede ser de cualquier orden. Sin embargo, si consideramos n más 1 puntos, hay uno y solo un polinomio de orden n que pasa a través de todos los puntos. Si se consideran 2 puntos, tenemos un polinomio de primer orden, o sea, una línea recta. Si se consideran 3 puntos, entonces se plantea un polinomio de segundo orden o una parábola. Entonces la interpolación polinomial consiste en determinar el único polinomio de enésimo orden que ajusta n más 1 puntos. Luego, este polinomio permite calcular valores intermedios. Ahí está lo interesante de este método. Existen 2 métodos. Uno es el polinomio de Newton por diferencias divididas, y el método que vamos a abordar en esta presentación es el polinomio de Lagrange. Este método es una reformulación del método de Newton, que evita el cálculo de diferencias finitas. Los polinomios de Lagrange se pueden expresar de la siguiente forma. Son una sumatoria, es una sumatoria de factores, donde los coeficientes de Lagrange LI, que están aquí, se calculan por medio de esta expresión, en los cuales tendremos en el numerador factores relacionados con la variable a interpolar x y los elementos xj. En ese caso son aquellos términos que no estén relacionados con la variable a la cabeza. Y en el denominador vamos a tener factores con términos xy de la variable a la cabeza menos los elementos xj. Entonces, ¿cómo sería para un polinomio de primer orden? Estamos manejando n igual a 1, es una línea recta. Para ello conocemos o estamos trabajando con 2 puntos únicamente. Entonces, la función para la cual queremos aproximar a la variable, tendríamos en este caso, para el primer término, x0 está a la cabeza, no aparece en los factores del numerador, pero sí en el denominador, y siempre están a la cabeza. Son 2 términos, sería x0 menos x1. Y el segundo término es el término para x1. En el numerador tendríamos la variable x a interpolar menos los demás términos. Entre los factores del denominador consideran la variable x1 a la cabeza menos los demás términos. Entonces, en este caso sería x0. Ahora, si se consideran 3 puntos, n es igual a 2, entonces estamos formulando un polinomio de segundo orden, en donde tendríamos, por ejemplo, 3 términos, como aquí se presenta en este polinomio de segundo orden, f2 de x, donde podemos expresar, por ejemplo, que el primer coeficiente es el coeficiente para, no me ayudó mucho la gráfica, un momentito. Este primer coeficiente es el coeficiente para x0. En los factores del numerador vienen diferencias de la variable a interpolar x, con todos los términos menos x0, pero en el denominador hay un producto de términos con x0 a la cabeza y las demás variables
restando ya sea x1 y x2. Luego tendríamos el siguiente término, el término de x1. En el numerador tendríamos factores donde no involucran x1, pero en el denominador tendríamos x1 a la cabeza y restando x0 y x2. Y en el tercer término, es el término para x2, tendríamos las diferencias de la variable x a interpolar con todos los términos menos x2. Sin embargo, en el denominador tendríamos x2 a la cabeza y restando las variables, las demás variables, en este caso x0 y x1. Entonces, esta sería la temática para reformular los polinomios de Lagrange. La estimación del error en la interpolación con los polinomios de Lagrange está dada por unas funciones, en este caso son diferencias finitas de enésimo orden por los factores x menos xy. Sin embargo, como este método no usa las diferencias finitas, no es práctico hacer el cálculo. Por eso se prefiere usar polinomios de Lagrange cuando se conoce de antemano el orden del polinomio. Vamos a ver un ejemplo donde se contemplan 5 puntos, se contemplan 5 coordenadas. Entonces, de esta tabla, de la figura 1811, esta tabla es la tabla. Se estudia el problema de análisis de tendencia que se relaciona con nuestro conocido caso de la caída libre del paracaidista. Suponga que se tiene un instrumento para medir la velocidad del paracaidista. Los datos obtenidos de una prueba particular es esta. Por ejemplo, se está interesado en saber cuál es la velocidad en caída libre para el tiempo de 10 segundos. Para tener las medidas faltantes entre el tiempo igual a 7 segundos y 13 segundos, se está consciente de que el comportamiento de los polinomios de interpolación tal vez resulte inesperado, resulte algo que no se contemplaba, por así decirlo. Por lo tanto, se construyen polinomios de orden 4, 3, 2 y 1 y se comparan los resultados. Bueno, vamos a darle un poco de velocidad a este análisis. El algoritmo de Lagrange se utiliza para construir los polinomios de interpolación, ¿verdad? El polinomio de cuarto grado y los de entrada se grafican como se muestra en la gráfica 18.12a. Es evidente al observar la gráfica que el valor estimado de y en x igual a 10 segundos es mayor que la tendencia global de los datos. En las figuras inciso B al inciso D muestran las gráficas de los resultados de los cálculos con las interpolaciones de los polinomios de tercero, segundo y primer grado respectivamente. Se observa que cuando más bajo sea el grado, menor será el valor estimado de la velocidad de t igual a 10 segundos. Las gráficas de los polinomios de interpolación indican que los polinomios de grado superior tienden a sobreestimar la tendencia de los datos. Y hasta ahí hablamos en cuanto a la teoría. Y vamos a pasar con las gráficas. Por ejemplo, el estimador de primer orden es el que manejamos, el inciso A, incluye únicamente 2 datos, entonces para el segundo 7 y el segundo 10, una línea recta, probablemente dé un buen valor de estimación, ¿verdad? Sin embargo, sí se sugiere buscar un estimador de mayor orden. Por ejemplo, el del segundo orden utiliza 3 puntos para hacer la interpolación. En este caso son estos 3 puntos y se obtiene muy buena correlación con los otros 2 que no fueron tomados en cuenta. La curva, la parábola pasa muy aproximada a los otros 2 puntos y de una forma u otra ayuda
sí da una apreciación de la tendencia general en cuanto al comportamiento de la función en el intervalo de 7 a 13 segundos. Ahora vamos con el interpolador de cuarto orden. Aquí vemos son estos 4 puntos. El interpolador de tercer orden. Se observa que si intersecta los puntos, es un polinomio que si logra llevar la secuencia, ¿verdad? La secuencia de la interpolación. Sin embargo, el primer punto queda un tanto desligado del valor al cual se interpola el polinomio. Sin embargo, la aproximación es buena porque no sobreestima demasiado la evaluación de la función dentro del intervalo entre 7 y 13. Entonces, un polinomio de segundo o de tercer grado puede ser muy buena opción para interpolar los valores. Ya por terminar este análisis, tenemos el polinomio de cuarto grado, que sí logra con mucha precisión incluir a todos los puntos dentro de su trayectoria. Sin embargo, hay un pico bastante pronunciado en el intervalo de 7 y 13, por el cual se sobreentiende de que la tendencia está sobreestimada y muy probablemente no estaremos dando una estimación confiable dentro de este intervalo, dentro de este punto. Entonces, la teoría maneja que los polinomios de menor grado, tercero y segundo, pueden ser muy buenos estimadores. ¿Cómo se llama? Los estimadores de tercero y segundo grado pueden ser muy buena opción para estimar el comportamiento de la función de caída libre del paracaidista. Bueno, aquí vemos el código ¿cómo se llama? En Fortran para generar el motor de cálculo del valor interpolado de Lagrange. En este caso tenemos dos vectores de entrada, el vector X y el vector Y. Son vectores, básicamente. Manejamos con subíndices cada uno de los elementos. Y n y x son escalares. N es el número de datos y x es el valor a interpolar. Es la abscisa, es la abscisa para el cual queremos calcular el valor interpolado de la ordenada. Entonces aquí vamos calculando los productos de Lagrange. Vamos llevando la suma de cada uno de los términos, llevando a la cabeza cada una de las variables, hasta x0, x1, x2, hasta xn. Y al final Lagrange es el valor interpolado, es nuestra y a interpolar. Ya para terminar, tenemos el proyecto de la elaboración de un programa para la interpolación de funciones mediante el método de Lagrange. Ese proyecto que se plantea es el de elaborar un programa en lenguaje C que realice la interpolación de funciones dados un cierto número de datos. La estructura del programa va a ser la primera parte, la captura de los datos del problema mediante pares coordenados. La segunda parte, establecer dentro de un lazo el valor de la abscisa que se quiere para interpolar, el valor de x, y calcular el valor de interpolación y e imprimir el resultado. En el tercer paso
dentro del lazo del inciso 2, volver a preguntar por otro valor de abscisa para interpolar, o si se prefiere, se podrá terminar con la ejecución del programa. Si nos damos cuenta, es la misma estructura del programa de Newton, pero en este caso tenemos un motor de cálculo diferente. Bueno, por mi parte esto es todo. Me gustaría que por medio del correo nos dieran sus apreciaciones acerca del ejercicio, nos enviaran los programas desarrollados para ver en qué situación está su desarrollo, y verificar ya cuando esté en buen término el programa, dar una tabla para que por medio de una tabla de valores se den diferentes valores a interpolar, y de esa forma reconocer si está el programa ejecutándose en forma adecuada. Por mi parte es todo. Muchas gracias.